Haremos la presentación del libro París Trejos, historia de un estafador del gran escritor Ricardo Aricapa, y nos acompaña Alberto Morales para la presentación y para la interlocución. Este es un espacio que realizamos en el Solar del Águila Descalza, donde nos hemos propuesto hacer una programación abierta al público para hablar de temas de nuestro interés, para promover la reflexión, la tertulia y el encuentro en este lugar privilegiado aquí en el corazón de Prado Centro, en la ciudad de Medellín. Tenemos a Ricardo Aricapa, que es periodista y escritor, autor de los libros Medellín es así, Comuna 13, Crónica de una guerra urbana, y París Trejos, Memorias de un estafador, entre otras publicaciones. Ganador del Premio Nacional de Periodismo Antonio Nariño 1986 en el género de crónica. Y Alberto Morales, abogado y publicista, quien ha sido columnista del Tiempo, El Mundo, La Patria, La Hoja de Medellín, ha publicado 2 novelas, La niebla estaba ahí y Todo sea por la causa, y varios libros de ensayos. Es director de la agencia Morales.com. Así que les damos la palabra, un aplauso y gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a conversar. Bueno, buenas noches. Yo estoy francamente muy complacido de esta conversación con Ricardo y hablar de este libro, que es una experiencia pues muy grata, y pienso que un tema pues como para iniciar esta conversación tiene que ver con una expresión que hizo carrera, yo creo que fue más o menos como en la década de los 80, aunque desconozco los orígenes, cuando empezó a hablarse de un concepto que era el periodismo literario, que está, pues me imagino, concebido en la lógica del impacto que producían las crónicas pues en la prensa nacional y el surgimiento pues de una generación de cronistas excepcionales. Y pienso que la historia misma pues de García Márquez tiene que haber incidido mucho en la construcción de esa cosa del periodismo literario. Yo no sé en qué lectura escuché una frase de algún escritor que decía que es imposible escribir de lo que no se sabe. O sea, que un escritor no puede, pues, cuando se pone en el predicamento de inventar, no es que esté inventando, sino que está haciendo referencia a una cosa que realmente sabe. Y la crónica, pues, está concebida en la lógica de que tú atrapas un hecho real y empiezas, pues, como a contarlo. Entonces, no es gratuito, pues, que este Memorias de un estafador, París Trejos, pues sea asimilada por la trayectoria que ha tenido Ricardo, pues más que como una novela, como una gran crónica, porque está fundamentada pues en un hecho real y objetivo, un personaje pues de carne y hueso que existió y que contó pues esta vida a Ricardo, pues que es el ejercicio que él hace. Entonces me parece a mí que es bueno iniciar pues como esta conversación con Ricardo un poquito hablando de cómo se coció la crónica, cómo lo contacta París Trejos, de qué conversa con él, cómo es esa aventura de conseguir la información antes de que esto se convirtiera en un libro. Bueno, buenas noches. Yo también estoy muy complacido de estar acá. Y sobre todo para conversar de un tema que algunos de ustedes ya conocen el libro o tienen referencias cercanas, entonces eso va a ser más rico lo que podamos conversar acá, ¿no? Sí. A ver, ¿cómo nace este libro? Este libro no es de ahora, este libro tiene en incubación, año 1990, 30 años más o menos tiene este libro de incubación. Y este personaje, pues es un personaje que me ha acompañado a mí desde la infancia casi, porque yo nací en Río Sucio, crecí ahí hasta los 18 años que me vine a estudiar a la Universidad de Antioquia. Y París Trejos, en ese momento estaba viviendo en Río Sucio, era un personaje de los del pueblo, que la gente tenía cuentos sobre él. Era, digamos que una leyenda en el sentido, ¿cuándo alguien es una leyenda? Cuando le empiezan no solo a contar lo que hizo, sino lo que no hizo, o le inventan cosas. Entonces, este París Trejos, en los años 80 ya era un personaje que merodeaba esas arenas, la de ser un poco leyenda. La gente le inventaba cuentos o él mismo contaba. Y eran cuentos referidos a la vida de él de pícaro y de vividor, no solamente de estafador, porque él fue de todo, ¿no? Un vividor
oportunista de mirar oportunidades y siempre aprovecharlas, en el sentido de la ventaja. Pues que realmente yo no sabría cómo definir a París Trejos. El título era vividor, porque si le decimos solamente estafador, se queda corto, por todo lo que él hizo, ¿no? Entonces, este personaje me llamó mucho la atención, y yo quería hacer unas crónicas sobre las estafas que él hizo, solamente ese tema, las estafas de París Trejos. Y lo busqué, pero no me paró bolas. Él, no, pues, seguramente él creyó que eso no era importante. Y yo no le volví a insistir. No sé qué pasó después, como 5 años después. Yo lo conocía mucho a él, era por la familia de él, por un sobrino y por varios sobrinos que eran muy amigos míos, y a través de ellos conocía las historias de él. No tiene un acercamiento muy directo con París Trejos. Quise buscarlo, pero me rechazó en un principio. Después le gustó como la idea de contarlo, seguramente porque yo ya tenía algún nombre en el periodismo, ¿no? Y sí digo, bueno, si este tipo sabe escribir, contémosle, ¿no? Pero también en el fondo creo que era porque él ya estaba metido en cosas escabrosas y presentía que le podía pasar cualquier cosa. Y seguramente hizo la reflexión de que yo me voy a morir sin contar esto. Eso es muy humano, ¿no? Y seguramente eso me ayudó y el tipo se abrió. Y le entrevisté por ahí unas 3 sesiones largas, por ahí unas 20 horas en total, grabadas en casete. Pero ¿qué pasó? Yo quería hacer, y esas grabaciones versaron más que todo pues, sobre las estafas, que era lo que a mí me interesaba. La minucia, de cómo la hizo, ¿sí? Que eso al final fue lo que enriquece el libro también, ¿no? Pero ¿qué pasó? Al año yo desgrabé todo eso, ya llevaba como 80 páginas más o menos elaboradas, y eso se me estaba creciendo, pero lo mataron al tipo, ¿no? Y entonces ¿yo qué hago? Si cuento una historia y digo que lo matan y no digo por qué lo matan, pues eso no vale nada. Y si cuento la historia y digo por qué lo matan, me meto en un lío, porque es que eso era un asunto de narcotráfico, y estaba muy caliente la situación en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Yo cogí ese material y lo guardé. Y lo dejé ahí, y entonces ya vinieron otras cosas, ya vino la vida que lo va llevando uno por otros rumbos, y esta historia ya me desapegué de ella, no le vi valor, sí, hasta que un sobrino, los nietos de él, una vez me braviaron incluso, bueno, usted que no es que está escribiendo una historia sobre mi abuelo, y entonces ¿qué pasó con eso, no? Más o menos ya enojados, ¿no? Porque yo había hablado mucho con él, del libro yo había hablado mucho en Jesús. Cuando uno escribe y está empezando, uno es muy alaracudo con lo que está haciendo, ¿no? Entonces yo le hice mucha propaganda del libro y no salía con nada. Claro. Entonces me dije, bueno, eso fue hace 12 años, eso. Entonces yo me puse a pensar, bueno, ¿esta historia qué? ¿Esta historia qué es? Esta historia es una historia macanuda, es buena y la historia, ¿no? Entonces ya pues, empecé a pensar el libro pero con otra perspectiva. Ya no contar las estafas, sino la vida de él. Desde el principio tuve claro eso, voy a contar la vida de él. ¿Cómo? Vamos a ver. Y naturalmente empecé a contar una anécdota que él tuvo cuando tenía 4 años, que se lo embolató el duende. Me decidí arrancar por ahí. Y ese fue el comienzo, y ahí me dije, entonces por aquí es. Entonces al empezar tan temprano, 4 añitos, me tocó contar toda la vida de él hasta que lo matan. Esa es un poco la novedad también del libro, ¿no? Toda una vida, desde los 4 hasta que lo matan, ¿sí? Contada cronológicamente. Entonces, ¿qué pasó con eso? Y me dije, no, vamos a... Y surge también otra perspectiva que le da aire al libro, y es que me di cuenta que París Trejos había sido testigo, o espectador, o participante, o protagonista de hechos importantes en la vida nacional. Pues hagamos una lista, pues la muerte de Gardel, él vio la humareda, cuando chocaron los 2 aviones, sí. Eso me lo contó pues él, ¿no? Que estuvo con el tema del ANAPO, que fue un anapista pues de dirigente. Pero es que te estás adelantando, sí. Ahora hablamos de todo eso. Un poco lo que queríamos saber es pues entonces... Entonces me di cuenta de que era un personaje que valía la pena. Sí, y empiezas a grabar, pero a mí me gustaría saber cómo eran las grabaciones. El tipo, vos llegabas, vengo a hacer este trabajo, prendo la grabadora y te conversas 7 horas con el tipo era logorreico, hablaba, o le hacías preguntas, pues ¿cómo, no, es que yo me fui con un sobrino de él y con una amiga de él que era muy charra esa señora y muy habladora, que ella era la que lo hacía hablar.
Ella fue la que le sacó todo y lo conocía más que yo. Claro, Entonces yo me la llevé a ella para que me ayudara a la entrevista. Esas son argucias de reportería que funcionan a veces. ¿Sí? Claro, claro. Entonces me ayudó mucho ella en la entrevista. Y él empezó a hablar y contaba y esa grabadora ahí. Claro, claro. Entonces todas esas historias... ¿Y construiste una amistad con él después de esa conversación tan intensa? No. Yo le tenía como cierta distancia al hombre. Yo lo veía como por allá, este tipo es que yo no sabía cómo valorarlo, ¿no? Claro. Porque es que... Además porque era mafioso, pues también, ¿no? Claro. Pero como estábamos hablando de que es una experiencia pues como tan periodística, me puse con la curiosidad de leer, el libro tiene 37 capítulos y un epílogo, ¿cierto? Y me puse a leer los títulos de los capítulos, ¿cierto? De Medellín a Puerto Berrío pasando por una gonorrea. Ese es el título de un capítulo. Ladrones perfumados, es una cosa rarísima, ¿cierto? 4 salieron, 5 regresaron. Dios los cría y el diablo los junta. Mijita, prenda la vela. El arte de pasar de agache a un concubinato, una estafa de honor, para ver a Dios hay que morir, que se mueran de envidia toditos. Me pareció interesantísimo porque me parece que esos títulos reafirman un poco esa vocación irrenunciable de cronista, porque cada uno de esos títulos, dijéramos que sintetiza la composición pues como de una historia pues carnuda en sí, pues lo que se narra pues en el capítulo. Entonces, la pregunta que quiero hacerte es, ya tomaste la determinación de que vas a escribir un libro, pero esos títulos y esas cosas te mantenían en la onda de la crónica. Un poquito cómo fue esa lucha. A ver, es que la lógica de esos títulos obedecen a un asunto estructural del libro. Sí. Y es que cada capítulo es una historia cerrada en sí misma. O sea que tú puedes leer un capítulo, es una crónica en sí misma, ¿no? Sí. Que tú las juntas y es una gran crónica con solución de continuidad. Claro. Pero entonces el hecho de que cada capítulo tenga una sola identidad y sea un tema, facilita ponerle un título que englobe el sentido del capítulo. Claro. Por ejemplo, de Medellín a Puerto de Río pasando por una gonorrea, pues, llega a Medellín, después viaja a Puerto de Río y en la mitad de ese camino hace muchas cosas, entre ellas le pegan una gonorrea. Sí, claro. Sí. Es decir, y yo tengo esa tendencia también a titular, como englobando, que el título no sea una descripción general. Bueno, yo no sé, eso será un arte eso de titular, sí. pero me gusta que el título tenga, aparte de descriptivo del tema, un aire evocador que descuadre también y llame la atención. Claro, es un gancho, ¿no? Un título es una vitrina, es para vender. Mira, voy a remitirme a una cosa que encuentro en la página 118, que me parece que es fascinante, porque te voy a hacer una pregunta. Miren esta cosa tan bonita. El nombre Ibis no fue gratuito. Lo tomaron del título de una novela de José María Vargas Vila, escritor popular en la época, harto controvertido por los temas que abordaba. Ruperto la había leído al escondido, como todo el mundo, porque figuraba en la lista de libros inmorales prohibidos por la Iglesia que lo había excomulgado. No le perdonaban su nihilismo ni sus ataques contra los curas y las monjas, por lo que también era blanco de historias que le inventaban para desprestigiarlo, como esa de que en un carnaval se disfrazó con el ánimo de enamorar a su propia madre. De ahí que el nombre Ibis le caía muy bien al personaje que representó Rosaura, una mujer incestuosa que tuvo un hijo espurio con su propio padre, lo que desató la ira de Dios y el rigor de su justicia. Cualquier día, Ibis despertó, se miró al espejo y solo vio su rostro, no tenía cuerpo, estaba incompleta, explicó el presentador. Desde entonces fue condenada por voluntad divina a ir por el mundo sin tronco y sin extremidades. Es una historia triste, tan rara como pocas, porque esta infortunada mujer no nació así, no es un engendro de la naturaleza. Esta mujer, Ibis, o lo que queda de ella, es fruto de la ira de Dios que la despojó de su cuerpo en castigo por su vergonzoso incesto, el pecado mayor que un creyente puede cometer sobre la tierra, un pecado que no tiene perdón en esta vida ni en la otra,
pero dejemos que sea ella quien con sus palabras nos cuente su desgracia. Este es el discurso pues, del presentador. Del presentador, Sí. que queda París Trejo. Entonces, a mí se me hace pues improbable que cuando lo estás entrevistando el tipo se suelte pues y especule sobre Vargas Vila y toda esa cosa. O sea, una cosa como estas que se atraviesa en una novela, a pesar de que se origina pues en un hecho cierto, probablemente se contó pues que tenía una vieja que no tenía cuerpo y que la exigía. ¿Cómo es esa cosa de la conexión que haces para poder darle más sustento a la historia? A ver, eso ahí hay mucho de ficción en esa descripción, obviamente, pero ni tanto, porque es que eso es también una experiencia personal. Sí. Cuando yo era niño, al carnaval de Río Sucio llegó un espectáculo muy raro, que era una mujer que estaba, yo no sé cómo lo hacían, después ya me di cuenta cómo lo hacían, un rostro en el aire. ¿Lo viste tú en Río Yo Sucio? lo vi. En Río Sucio, sí, muy bien. Sí, entonces el tipo, era un rostro ahí en el aire, todo negro, la luz enfocada solamente al rostro y el resto negro. Y entonces el tipo le pasaba la mano por debajo y no había nada. Es una cosa rarísima, miedosísima además. Claro. Y eso se consigue es con luz negra y espejos, ¿no? Eso es un efecto relativamente, si se sabe hacer, se hace fácil. Sí, claro, claro. Yo lo vi y yo me asusté mucho, ya era un niño, ¿no? Claro. Él me cuenta que con un socio de eso hizo también ese espectáculo, ¿él mismo? para ganar, él para ganar plata. Sí. Sí, ellos hicieron ese circo que Sí, aparece claro, ahí, claro. eso lo hicieron el teatro, ¿no? Sí, Hasta sí. teatrero, güey. Claro. Entonces eso obedece a que él inventó, él tuvo ese, pero me lo contó así episódicamente. Yo hice ese espectáculo y salí y conseguí plata con eso. Pero como yo tenía la experiencia esa yo reproduje eso ahí. Claro. Es lo mismo realmente, Sí, yo hacían eso. Sí. Cuando uno hace estas cosas se le mezcla también los recuerdos y la ficción y el personaje, y yo me sentí muy libre para contar un París Trejos totalmente libre, es decir, Claro, a crearlo, a recrearlo, ¿no? Claro. El personaje se expresaba para Pues eso. ya, que es un poco esa cosa del periodismo literario, pues que tú estás contando un hecho cierto, él cuenta que hizo en efecto ese estado, pero tú empiezas a enriquecerlo porque yo no creo que el tipo conociera a Vargas Vila, ¿o sí? No, para nada. No, para nada, sí, claro. Bueno, hay una cosita que quiero leerles porque me parece que da lugar, es la página 295, porque da lugar a que conversemos de una cosa que me parece que es como una especie de impronta que además tiene Ricardo en lo que escribe y en las crónicas y en la manera como las aborda y que me parece que es válido que hablemos del tema. Soledad se alojó provisionalmente en el Alférez Real, el hotel más elegante y caro de Río Sucio, el único elegante y caro, para ser precisos, con cargo a la cuenta de París Trejos. Entonces sigue avanzando pues sobre la cosa del hotel y dice: un propósito, por cierto, nada fácil en Río Sucio, donde las actuaciones anómalas y las metidas de pata de la gente no quedaban ocultas por mucho tiempo, por alguna parte reventaban y se hacían públicas, y más tratándose de un personaje tan relevante en la vida del pueblo como París Trejo. Aparte del chisme boca a boca, que en aquel tiempo era el medio de difusión más temible, en Río Sucio había otros 3 medios igual de certeros y temibles. En primer término, los patos bravos de la cigarra, sujetos estos que regularmente no dejaban títere con cabeza. En segundo término, los pasquines, hojas volantes que eventualmente y de forma anónima circulaban bajo las puertas, revelando chanchullos y descaches de los funcionarios públicos y personajes importantes. Y en último término, los decretos del carnaval, piezas de oratoria que en versos rimados y tono jocoso revelaban lo mismo que los pasquines, asuntos espinosos de la vida de la gente. Entonces uno ve y dice aquí, el hotel más elegante y caro de Río Sucio, el único elegante y caro, para ser precisos, que ustedes se rieron. Siempre hay en las narraciones de Ricardo y en sus crónicas un tufillo de humor negro que aparece y hay unas frases pues que hacen sonreír y uno ve pues que hay un cierto sarcasmo. Hablemos del humor en la novela y en tus crónicas. Y en la vida. Y en la vida, sí, porque además Ricardo, porque es muy divertido. El humor, pues, y aquí tenemos 2 maestros del humor dígame si no, el humor es la distancia más corta para llegar de un entendimiento a otro. Sí. ¿O no? Sí, porque es que cuando tú construyes un párrafo o un momento con humor, te estás ahorrando una cantidad de palabras. Claro, y de texto. Claro. Un apunte humorístico te ahorra y lo fija además.
Y no solamente eso, sino que lo deja memorable, lo deja en el recuerdo de la gente. Sí. Algo dicho con humor queda más en la memoria que algo dicho simplemente, ¿no? Sí, sí, es cierto, es cierto. Entonces el humor es un arma finalmente también de entendimiento. Eso, además es un recurso que tú utilizas pues con premeditación y alevosía. Y alevosía. Bueno, pero entonces dígame otra cosa, todos los escritores son humoristas en el fondo. Sí. Sí, yo No, Saramago, por hay ejemplo. escritores Saramago a mí me hace enfermos, reír. Tiene unos apuntes. Todo escritor tiene apuntes que son Claro. amargos, pues habrá escritores que son amargos y Sí, sí. esos no me gustan tanto, ¿viste? Claro. Ve, es que ahora estabas empezando a hablar de un tema al que quería hacer referencia puntual, porque ciertamente París Trejos fue testigo de hechos pues, históricos reales en el país, pues Mamatoco, la muerte de Carlos Gardel, Jorge Eliezer Gaitán como alcalde, pues con el paro de los taxistas, el torero Domingo Ortega y demás. Es muy puntual la manera como el libro va contextualizando y entregando pues los hechos que fueron históricos y los va insertando pues en la vida y en la cotidianidad de las experiencias de París Trejos. Voy a leer pues como para contextualizar esto de Ortega. ¿El torero? Sí, el torero. Ortega era... que ojo, eso no es gratuito que los toreros, es que eso era muy importante en la vida de la gente. Claro. La torería yo soy de Manizales allá. Usted que es de Manizales. Sí, claro. Hoy la cosa taurina está ya relegada, ¿no? Claro. Pero en esa época era muy importante. Entonces dice, Ortega era la gran figura del toreo en ese momento, un personaje exaltado, no solo por la crónica taurina, sino también por la prensa del corazón, a raíz de su boda con la marquesa de Amboaje, muy sonada en España. Para su debut en la Santa María, que París Trejos tuvo la suerte de presenciar en palco popular, alternó con Morenito de Valencia, en una tarde de júbilo y plaza llena hasta las banderas, en la que se cortaron 6 orejas. Una plaza enorme, por cierto. Le cabían 15.000 personas sentadas, totalmente desmedida para Bogotá, una ciudad donde la afición taurina apenas estaba en formación. El hacendado que la construyó se gastó toda su fortuna en este embeleco, según lo leyó en una crónica de prensa. Lo que quiero hacer referencia es a que, pues, desde luego él te cuenta la historia, pero resulta que es que la mención de los hechos históricos y de otra cantidad de cosas que aparecen en la novela obliga a investigar, a tener datos, a saber cómo fue lo que ocurrió, porque esto es improbable que te lo haya contado París Trejos. Entonces, un poquito cómo fue el proceso de la consecución de los datos, para poder tener pues como un contexto adecuado en todo este proceso. Mira, cuando tú tomas la decisión de poner a vivir un personaje, estás tomando la decisión de hacer una investigación de la berraca, ¿viste? Claro. Porque es que para poder vivir un personaje en su medio, tienes que recrear el medio. Claro. Por ejemplo, él me contó de Barranquilla, cuando estuve de muchacho por ahí en Barranquilla. Me contó a brochazos 3, 4, 5 cosas de allá. A partir de esa información yo tengo que reconstruir cómo era la Barranquilla de la época. Claro. Para poder que él viva ahí, porque si él no va a vivir ahí, no tengo necesidad de hacer la investigación, pero como decidí que él iba a vivir ahí, tener las relaciones sociales, todo, entonces eso implicó una inmersión en... Eso de Barranquilla, por ejemplo, yo no conozco nada de Barranquilla. Me tocó leer 2 novelas de la época para ver cómo era la vida de la época en ese momento y cosas históricas del momento. Y con eso traté de recrear la Barranquilla en la cual París Trejos vivió. Claro. Es que a mí hay una cosa que me impresiona porque en algunas tertulias en las que he estado con Ricardo, ocasionalmente él a los amigos les lee capitulitos pues de la aventura literaria en la que está metido. Entonces me tocó un periodo en el que el hombre estaba absolutamente exaltado escribiendo una novela que todavía no ha publicado, que giraba alrededor de 3 mujeres de aquí de Medellín que se fueron engañadas para el Japón y la yakuza pues las prostituyó y pues un drama al berraco. Y entonces alguna vez conversábamos porque a nosotros nos impresionaba, a los que lo estábamos escuchando, nos impresionaba la naturalidad con la que Ricardo hablaba de las calles de Tokio. Pues cierto, es decir, vos bajas por la callecita 26, volteas a la 37, allá hay un cafecito, pues era una cosa como si en efecto hubiese vivido allá. Y a mí me parece que aquí haces unos logros muy parecidos, en el sentido de que el proceso investigativo te lleva a hablar con una cierta naturalidad de esos hechos
casi como si fuera el personaje que les estuviera narrando. Con una diferencia. Sí. Cuando traté de crear el Tokio de esas 3 mujeres que fueron allá, Sí. con base en lo que ellas me contaron y con una investigación en internet de todo ese, ¿sí? Que ya internet permite moverte tú en cualquier parte. Claro. Con una gran diferencia, y es el tema cultural. Yo puedo recrear a Barranquilla porque lo siento y pertenece a nosotros, es nuestra cultura, Sí. pero cree usted a Tokio. Claro. Es imposible crear el entorno cultural y cotidiano de una vida en Tokio sin uno haber estado allá. Claro. Así lea mucho internet, entonces yo llegué a esa conclusión. Esto no va para ningún lado, entonces yo dejé eso. Es decir, me faltó verosimilitud. En cambio nosotros, los que los escuchábamos, sentíamos mucha verosimilitud porque la cosa era narrada por una niña colombiana prostituida que en la lógica de la cultura en la que fue formada era observaba y narraba lo que estaba viendo. Sí, pero entonces yo llegué al callejón sin salida a decir esto es falso. Y cuando tú te sientes que eso es falso, abandone, Sí, sí, señor. sí, claro. Eso no puede ser falso, Claro. ni puede sonar falso. Sí. La literatura es verdad. Sí. Bueno, mira, quiero leerles una cosa que me pareció realmente fascinante entre las múltiples cosas pues, que tiene este libro que me parece extraordinario. Y es, esto es muy divertido porque me parece a mí que encaja en el tema de la verosimilitud, porque el libro nos entrega un manual de cómo debe ser la estafa. Pues, o sea, el tipo le entrega pues como una especie de decálogo. El decálogo. Sí, sí. Eso sí me lo inventé yo, eso me lo saqué de la manga. Pero un poco para qué también, para crearle un piso ético a París Trejos. Es decir, él es un estafador, pero tiene una ética. Sí. Y fuerte, ¿no? Incluso para ser delincuente hay que tener una ética. Claro. No, es que yo creo que eso es lo que salva a este personaje, que vamos a hablar de eso más tarde, pero es que les quiero, para los que no lo han leído... Entonces me tocó crear ese decálogo para ver en qué mundo, cuál es el pensamiento de París Trejos con respecto a la estafa. Que estaba realmente metido en el tema. Porque porque el si personaje de este libro es la versión estafa, de Aricapa, es formidable, dice, entre lo que anotó aquella noche, cabe destacar la lista de los principios y normas básicas a seguir en cualquier tipo de estafa, según Bruno. Bruno era el maestro de... 10 en total. Una especie pues de decálogo del buen estafador. 1. Hay que tirar el chorro alto. Al cliente a estafar ha de ser adinerado. Quitarle a alguien que solo dispone de lo justo para comer y vivir no es una estafa, es una bellaquería. Que eso es lo que está haciendo referencia Ricky, Sí. en el sentido de que es que hay una ética en la manera como lo aborda. 2. La estafa requiere que cada movimiento sea calculado, precisión en cada gesto y en cada palabra. No debe haber sobreactuación, pues, o sea, para generar pues como credibilidad. Ajá. 3. Es inevitable sentir miedo, lo que no se puede es demostrarlo, ¿cierto? Que es una cosa pues limitada con una explicación adicional. 4. A menos que el plan requiera una actuación en solitario, conviene siempre contar con un compinche, y eso pues se aprecia además pues en las estafas que van narrándose. 5. Cada caso tiene su tiempo y cada paso su afán. Pues el talento es una larga paciencia, como decía Guy de Maupassant. 6. Dejar un rastro mínimo y permanecer en un lugar el tiempo justo y necesario. 7. Ojo de lince y oído de ciego para detectar oportunidades. 8. Del cliente hay que saberlo todo. Gustos, rutinas, fobias, amores, amigos. Hay que hacer la investigación pues, de marketing. Sí. 9. En lo posible al cliente hay que hacerlo cómplice, que eso me parece brillantísimo, entre otras cosas, porque lo explican, ¿no? El estafado no es solamente una víctima, hay que volverlo pues un cómplice. Es el Siendo seguro, es el cómplice, seguro del claro, seguro. es el seguro, sí, porque dice, siendo cómplice no podrá denunciar, como aparece pues ahí en muchas de las estafas, porque al hacerlo se autoincrimina. La complicidad del cliente pues es el seguro del estafador. Y por último, el arte de la estafa, que es otra apelación ética pues a la que hacen referencia, el arte de la estafa es refractario al uso de las armas. Solo las admite como recurso de defensa personal o como utilería escenográfica. Esa es la diferencia entre un estafador y un vulgar asaltante. Contanos de dónde salió la investigación para este decálogo. De la vida de las estafas que él hizo. Eso es una, Eso es una conclusión. eso es que una tú sacas. conclusión mía, esa, exactamente. Ese decálogo pues no está en ningún lado, lo concluyo yo, que un estafador debe
seguir esos mismos pasos para ser exitoso. Claro. Pero sale de la experiencia de París Trejo. Ah, o sea, no había bibliografía. No, que te nada, enseñara. no, yo me la saqué de Pues la es manga. un- no es te un, digo. un prodigio. Pues, Es un buen quedamos- decálogo. Ahí quedamos todos listos, claro. Porque es que el libro es de las estafas, Sí, sí. es el protagonista. Y les cuento algo sobre eso. Yo busqué muchos libros de Colombia sobre estafas y no hay. Es decir, no hay novelas donde el protagonista sea un estafador. Sí hay una por ahí, que un tipo que llegó incluso a las grandes ligas en Europa, pero muy mal escrita, ¿no? Eso no me... Pero libros de estafadores en Colombia no hay, y no sé por qué. País de estafadores por antonomasia, Debe ser porque los lectores lo saben todo. o porque no hay necesidad de estafar, sino porque el arma es la que funciona aquí. No hay necesidad, el ingenio para delinquir se acabó. Ya con una metralleta, con eso... Una pregunta que es necesaria. Hombre, París Trejo de verdad se ganó la lotería. Claro, Sí, porque es y que se la ganó parece 2 ciencia veces, ficción, se la ganó 2 veces incluso. Sí, es increíble. Pero ¿por qué la ganó? La mamá, la esposa dice por el santo ese que tenía en la sala, ¿no? Sí. Es que ahí hay mucha religiosidad también. Claro. A ver, yo creo que este libro es muy paisa, muy de aquí de Antioquia. El lector se identifica con este personaje de París Trejos, no solamente porque es un ladrón bueno, porque no le robaba sino a los ricos Sí. y no mató a nadie, sino también porque en el fondo todos somos como París Trejos, ¿o no? Sí. Pero es que yo quería que habláramos de eso. Pues, o sea, realmente París Trejos es una especie como de lobo estepario, ¿cierto? Un llanero solitario, un Sí. tipo pues rarísimo. Es un tipo pues que sintetiza esa vocación aventurera pues y viajera Y la picaresca. Sí, del colonizador. De pronto la gracia que tiene este libro es eso, pues que de pronto París Trejo sea altamente representativo en términos simbólicos de lo que significa pues como Yo la creo que naturaleza sí. del paisa, ¿cierto? Pues, o sea, ¿eso es premeditado o es consecuencia de la lógica de la conversación sostenida con él? No, eso no es premeditado, eso salió así. Sí. Eso salió así. Es decir, es que las cosas se van revelando por su propio valor, ¿no? Sí, claro. Y uno cuando escribe pues va descubriendo eso y muchas veces lo hace inconscientemente. Sí, porque es que... Pues, alguien, por ejemplo, me hizo caer en la cuenta hace poco yo varias veces menciono que él se tomaba tragos para poder hacer cosas, Sí, para poder acercarse a una mujer, declarar el amor, bebida, para poder irse a un sitio donde podría haber una pelea, trago. Es decir, el antioqueño eso lo decía F. Gómez, sobre los antioqueños, ¿no? Uno es más 5 aguardientes, esa era una frase de F. Gómez, Sí. que vale para... es que mire, usted lo ha dicho creo que en sus obras, uno para conquistar, el antioqueño para conquistar tiene que tener sus traguitos. Para bailar, yo no salgo a bailar si no estoy prendido. Sí, muy prendido. Eso es como mucho de nosotros, ¿no? Y alguien me hizo caer en la cuenta de eso. Yo no pensé en eso, Sí. pero eso es algo de nosotros, ¿no? Pero es que con los escritos ocurre una cosa que a mí me parece fascinante, que son pues los análisis que hacen los expertos del resultado final, pues de lo que se estuvo escribiendo. Entonces muchas veces el escritor García se Márquez, sorprende porque él dice, García Márquez se burlaba de cierto, eso. pues, sí, yo, pues, en mi vida pensé en que esa podía ser como La interpretación. el colofón, pues, o la interpretación. Pero en estos días han empezado a circular algunos textos que están asociados pues como a lo que significa ese periplo existencial que tienen las personas que reflejan una cosa, pero que en su vida interior tienen otra sensación. Entonces, hay un libro que acabo de terminar de leer que se llama No te veré morir, de Muñoz Molina. Al español. Sí, entonces el tipo narra una historia de amor de un banquero español, un español que se hace banquero en Estados Unidos y llega a ser presidente pues, del First National City Bank, por decir algún tipo pues muy carnudo en plata y en mundo. Y hace un regreso a España a encontrarse pues con la novia. Y entonces los capítulos de ese encuentro de un amor que no fue y lo que significa la vida del tipo permiten que Muñoz Molina empiece pues como a reflexionar sobre la doble o triple personalidad que tienen las personas e irremediablemente me puse a pensar en este París Trejos, que desde el punto de vista existencial es un tipo
primero es fascinante. Y primario, ¿no? Sí, pero hay una cosa muy, muy interesante, es decir, tú no, como lector, yo no soy capaz de emitir un juicio de valor sobre las estafas de París Trejos, porque parece un estafador como inofensivo. Mira que en la novela no se habla de cuánto se ganó, pero estafía a este tipo en tantos, no, pues lo estafa, corona, nace una cosa, pero en la novela, no, en la crónica, no sé si es intencional, la plata no aparece. No aparece pues en términos... Y hay una estafa de honor, ¿no? Sí, que sí, solamente sí. por el honor de estafar a un Sí, tipo que sí, nunca sí. lo habían estafado. Solamente por eso. Entonces este tipo tan polifacético, que con estas relaciones, con estas soledades en el amor, con toda esa cosa, en el libro de Muñoz Molina, el banquero se sienta con un amigo y le dice, hombre, esto es muy berraco, porque en el fondo, ya el tipo está viejo, pues retirado, toda la vida he vivido una vida de extranjero, o sea, no soy ni de aquí, ni soy de allá, ¿cierto? La síntesis tuya de la vida de París Trejos es que, ¿qué vida fue esa? Pues un solitario, un extranjero, ¿qué fue? ¿Qué sientes tú que escribiste todos los días alrededor de este personaje? A ver, fue un personaje digamos que de una moralidad laxa más bien, ¿no? Claro. No tenía escrúpulos para hacer muchas cosas que hizo. Sí. Y para hacer las cosas que él hizo, el tipo escrupuloso no las hace, ¿no? Entonces, primero que todo, fue un hombre inescrupuloso. Sí. Ahora, valorar si esos escrúpulos que él no tenía fueron perjudiciales para él o la sociedad, pues ese es otro análisis, ¿no? Claro. Para él, pues obviamente fueron provechosas porque él vivió bien, realmente él vivió del cuento y del estafa y de todas las cosas que hizo y vivió relativamente bien. Para la sociedad no creo que le haya aportado mucho, ¿no? París Trejos a la sociedad no le aportó realmente nada. No es un personaje relevante, que uno puede decir, este es un personaje que puede ser como un espejo para la sociedad, no. Claro. Pero tampoco es un personaje malo, pues. Sí, no. Es un personaje No es execrable. soportable. Sí, claro. No, entre otras cosas, porque en algunas entrevistas de Ricardo y en otras presentaciones ha habido un argumento recurrente de Ricardo a propósito de este personaje y del libro, y es que Ricardo dice, hombre, este tipo realmente sentía que el hecho de ser un estafador era su impronta. Pues, o sea, yo fui un buen estafador, fui un estafador el berraco. Yo quiero pasar a la historia como estafador. Sí, pues, así más o menos. Ricardo en alguna entrevista dice que es que él no le va a cambiar el nombre al libro porque se lo pidieron, porque la familia la conversación del tipo, el tipo dijo, yo soy un estafador, ¿cierto? O sea, pues todo lo que él me contó fueron las estafas, que era lo que él quería que yo pusiera en el libro. Sí. No hablamos de nada más. Claro. El resto de su vida me tocó averiguarlo fue con la familia, con los amigos. Sí. Hice una investigación larga con eso. Claro. Es decir, yo traté de que la vida de París Trejos, que es toda la vida, no se apartara mucho de la realidad, ¿no? Es decir, inventar menos. Exacto. Entre menos te tengo que inventar, mejor. Obviamente tuvo que inventar. Estudiaste mucho pues contextos y Sí, demás para poder reflejarlos, pero sí. Ese es París Trejos realmente, no está muy... Sí. En detalles que yo me los inventé, pero en lo sustancial, Claro. en el periplo vital que él hizo, ese es. Sí, claro. Además, después de 1950 yo ya no puedo mentir por una razón muy simple, porque hay mucha gente viva. Claro, es cierto. Hay gente viva que a veces no... Y hasta ahora nadie me ha desmentido de los sucesos del 50 para acá, Sí, no me lo han desmentido. claro. Y le han buscado. Eso sí es periodismo ya. Claro. Del 50 para allá. De ahí el 50 para atrás, que entre el diálogo y escoda, ahí hay de todo. Sí. Pero me parece que sería muy bueno, pues, por la experiencia que viviste, por lo que el libro ya se lanzó, pues, en Río Sucio, por la ligazón, pues, que hay entre el personaje y la vida del pueblo. ¿Qué pasó después del libro allá? O sea, cuando la gente lo conoció, cuando empezó, pues, ¿cuáles han sido las secuelas, pues, de esta publicación? A ver, Río Sucio tiene una cosa muy particular que es el carnaval, que es un tema omnipresente y omnipotente
se chupa toda la manifestación cultural de Río Sucio, se la chupa todo el carnaval, digamos que en un 90%. Sí. Todo gira alrededor de esa fiesta. Y con razón, porque es una fiesta grande e importante y que tiene mucho significado y mucho simbolismo para el pueblo. Y ahí se ve reflejado. Y es masivo y todo el mundo la quiere. Entonces, ese cuento del carnaval ha opacado otras verdades que no se cuentan. Sí. Aquí hay contadas cosas que la gente en Río Sucio tenía opacada. Por ejemplo, la influencia del narcotráfico en los años 80. ¿Cómo entró el narcotráfico? Porque Río Sucio fue de los pueblos iniciales en el narcotráfico. Cuando Pablo Escobar empezó aquí en el 78, ya en Río Sucio estaban traqueteando. ¿Sí? Y muchos, no sé dónde se inventaron ese cuento de llevar la cocaína en el estómago, en las bolitas hechas con guantes quirúrgicos, ¿no? Sí, sí. Eso, no, creo que lo inventaron aquí en Medellín, pero allá eso fue, mejor dicho, es que en Río Sucio fueron más de 200 muchachos los que en ese momento se fueron para allá a traquetear. Claro, claro. Y muchos en la flota mercante. Ese episodio de la vida de Río Sucio estaba opacado, nadie hablaba de eso. Por ejemplo, ahí yo hablé de eso. Esas últimas páginas, los últimos capítulos, causaron una cierta conmoción allá. Primero que todo porque no se había hablado públicamente de eso. Claro. ¿No? Y hay pecados también colectivos que la gente le da dificultad también reconocer, ¿no? Claro. Por ejemplo, allá hubo una matanza de gente inocente, de limpieza social que llaman, ¿no? Sí. Prostitutas, ladrones. Claro. En un carnaval hubo más de 20 muertos. Claro. Asesinados ahí, aprovecharon el carnaval para asesinar todo ese tipo de personas. Y después asesinaron otros 20 más, cuando estaban los mafiosos mandando allá. Claro. Todos esos capítulos yo los cuento ahí. Entonces, allá tiene un impacto. Claro. Y No ha aparecido, dijéramos, la comparsa de París Trejos. no ha aparecido todavía, pero creo que va a aparecer. Sí, sí, Eso sí, va, sí. va a aparecer. Sí, porque Digamos que ese es un personaje que pone en el espejo de la conciencia a Río Sucio en el tema del narcotráfico, Claro, claro. que esa es la última parte. Y no porque yo quise hablar del narcotráfico, sino porque es que en este país todo el mundo está cruzado con eso. No, y En este caso, los hijos del que se metieron ahí Claro. y lo arrastraron a él. Claro, claro. Objeciones de la familia, ¿qué ha pasado con...? Pues la familia está dividida. Sí. Unos me quieren y otros me odian. Porque es que eso no es fácil, pues que el tío y el Babilán aparezca como estafador en un libro. Sí, sí. Parece los estafadores, que eso no es fácil para la familia, ¿no? Claro. Y me pidieron, una parte me pidieron que lo cambiara. Y yo les dije, no puede ser, no lo puedo cambiar. Primero que todo porque yo tengo que venderlo. Y la palabra estafador es muy atractiva en un libro, ¿no? Claro, claro. En un título por lo menos. Y segundo, es la voluntad de él. Él quería que este es el libro que él quería. Ese es su legado y yo no lo puedo traicionar. Con eso me defendí y no le cambié el título. Y me ayudaron mucho algunos, ¿no? Otros no. Y ese libro no le gustó a una parte de la familia que haya salido, ni a parte de Río Sucio. Pero a los jóvenes les encanta, Claro, porque están descubriendo la historia del pueblo. claro. Porque es que uno se pone, mire, es que este mundo va muy rápido. Hace 30 años que fue la muerte de París Trejos, hace 27 años más o menos. En el 1997, además casualmente en ese mismo año llega la red de internet a Colombia. La red de la banda ancha llega en ese año. Sí, sí. Es simbólicamente, este libro es un mundo que ya no existe. Entonces un joven hoy lee este libro y es como si estuviera viendo la prehistoria de Colombia. Claro. Es que hasta los años 90 el mundo era muy distinto a como es hoy, ¿o no? Sí. Totalmente. Ciertamente. Entonces yo me pongo a pensar, ese libro ya es arqueología, ese libro es el siglo XX. Sí, Es el siglo XX realmente. es cierto, es cierto. Es un siglo XX en tono de Claro. con un estafador como pretexto para contarlo, ¿no? Bueno, la intención era hacer pues como un recorrido sobre diferentes aspectos, pero sería muy bueno que ustedes preguntaran. Bueno, ¿y por qué no pregunté de las mujeres, hombre? Ah, Es que las mujeres es muy importante en ese libro, porque es que París Trejos era un mujeriego. Usted me dice que fue París, me preguntaste qué fue básicamente, él fue un mujeriego. sí, Un mujeriego, pero inmisericordia y desvergonzado. sí. Infame además. Además, sí. Entonces, esa parte de los amores de él hacen parte Sí, del sí, libro. sí, Y los amigos, ¿no? Claro. Sí, no, hay odas a la amistad, a mil cosas, pues, pero para conversar, tú querías preguntar ya. Bueno, no, yo quería agradecerle a Ricardo el que haya escrito este libro,
y lo acabas de decir tú, pero también quería recalcarlo. 7 años me demoré. Yo creo que te demoraste toda la vida, Ricardo, Yo creo que porque sí. finalmente Eso estaba aquí en el corazón desde hace 30 años. tú no escribiste la historia de París Trejos, tú escribiste la historia de este país, además con una minucia y con una belleza, y partiendo de lo que es ese núcleo fundamental donde se construyen las emociones, los pensamientos y las éticas, que es la familia. Y empiezas a hablar de esa familia completamente extravagante, estrafalaria, nombrada por su padre con unos nombres, incluyendo París Trejos, pero los demás eran una cosa, pues, Camerino, bueno, en fin, eso es una cosa impresionante, pero además es como mostrar ese personaje que se sale del racimo, que arma una vida aparte, completamente transgresora de la propia familia. de lo que es la familia, que es algo que puede suceder en un pueblo con carnaval, en un pueblo donde hay una vida lícita y una vida ilícita, donde se pasa del jolgorio al arrepentimiento y eso expresado pues de esa manera tan bonita como se vivía allá, que además tengo la fortuna de haber compartido alguna vez esa vivencia contigo ahí. Pero además, ¿cómo te metes en la narración de lo que es un pueblo pequeño, con todas sus vilezas, con sus personajes completamente acartonados algunos, ambiciosos los otros, pero todo eso que se cuece ahí, y cómo ese ser que se sale atraviesa el país, se vuela de la casa siendo un niño, construye un mundo, pero a la vez nos cuenta cómo era que se transportaba la gente en esa época, cómo era un viaje a la costa, pues a Urabá, Barranquilla, a Bogotá. Cuenta la historia no solo de un estafador, sino la historia del estafado. Es un tratado de psicología en el que se muestra cómo para que haya alguien que es robado se necesita quien necesita ser robado, ¿cierto? Es que hay una teoría filosófica. Claro. El ser humano necesita que lo estafe. Exacto. Y también hay un elogio a la teatralidad, porque esa estafa es una puesta en escena. Toda estafa es una puesta en escena. Que también es lo que se aprende en un carnaval, a montar la comparsa, a hacer toda la construcción de los personajes y a vivirla, y en ese contexto pues aparece ese personaje hermoso de la mujer sin cabeza, todo ese circo que se arma ahí. ¿Qué tal ese circo, no? Hecho con coperas, la actriz de las coperas. Esa Bogotá de los años 37, toda esa investigación que haces periodística, que permite entender lo que es una corrida, lo que es un pueblo que va a corridas en un país, o lo que es ir a teatro, lo que es ir al cine. El cine es un elemento muy importante ahí en la construcción de los personajes. Mostrar esa ética del estafador es otra cosa muy, muy bella. Y la política, ¿no? Exacto. Por ejemplo, yo creo que el tema de la Napo en Colombia fue muy importante en su momento. La novelística colombiana no tiene ese tema central, ¿no? ¿Conoces novelas donde el tema de la Napo pues yo traté de que el tema de la Napo pesara mucho en esta novela. Primero que todo, pues porque él fue un dirigente, amigo directo de Rojas Pinilla y íntimo de la hija de él. Él estuvo en La Pomada y fue diputado por el anapismo en Caldas. Ese hecho de su participación política creo que le da un peso al tema del anapismo que yo quise que quedara relevado ahí. ¿Y por qué también? Porque si tú comparas, es lo que yo cuento de lo que fue el anapismo, es prácticamente lo mismo que pasó con Petro hoy. Esa experiencia de un gobierno transgresor distinto al que había, ya lo vivió el país, o por lo menos electoralmente, solo que Pinilla no fue presidente. Pero es exactamente lo mismo. Es decir, es un país polarizado. En los años 70 fue eso.
Entonces yo quise contar ese tema de la política que me parece un capítulo importante, porque lo vivió de frente, ¿no? Claro, además eso, el espíritu corrupto, ¿cierto? O sea, claro. eso es cómo el estafado no puede quejarse. No puede quejarse. Porque el estafador es él, que se estafó a sí mismo. Es cómplice. Exacto, es cómplice. Eso es lo que decía el tercer mandamiento, hay que volver cómplice al estafado. El quinto. Esa es la seguridad del estafador, ¿no? Sí. Porque no puedes. Y por eso los curas son los mejores prospectos para la estafa. Porque De hecho, tienen un prestigio que cuidar. Hay un seminarista ahí que es un personaje pues, que es genial en la estafa, ¿no? Sí. El cura... El cura de Tunja. El cura de Tunja. ¿Qué tal esa estafa? Eso es una obra de arte, ¿o no? Es una belleza. Es eso, esa cosa de las fotografías, el volante, lo enredó, pero bien enredado. Claro. Yo creo que la razón de ser de París Trejos es que tú pudieras escribir su historia. Pues yo decías creo. que no tenía importancia como personaje, yo creo que la tiene toda solo porque tú lograste sacarlo del olvido para llevarnos a mirar otras cosas que estaban alrededor de ese personaje, que es finalmente la historia de un país. Yo creo que sí, de claro, todas sus miserias y de todas sus... Le hiciste una buena lectura y muchas gracias por esa lectura que le hiciste, porque eso es lo que yo quería, ¿no? Es cierto, sí. Aprovechar París Trejos para contar este país. El siglo XX, ojo. El siglo XX, sí. Dale, Marta. En este fascinante relato me llama la atención esa larga carrera de impunidad en las estafas que estuvo París. Uno se pregunta, bueno, pues que este está solo en el potrero, ¿qué? Nadie lo controla, nadie la descubre. En el fondo, pues es eso. Pero pagó un canazo, ¿no? Sí, 2 años estuvo preso. Sí, pero no es suficiente como para toda esa larga carrera de maravillas que hizo. Y entonces uno, pues ahí es donde cae en la cuenta del ingenio, que el tipo obviamente se aprovechaba de que a la gente le daba pena decir que la habían estafado, porque entre otras cosas, además de toda esa atmósfera de ingenuidad tan linda que rodea las estafas, de ingenuidad de los estafados y de laboriosidad de él para crear esas estafas, se tipifican los caracteres universales de la humana condición, la avaricia y la codicia, que finalmente se ven burladas en una estafa. A mí ese libro me pareció maravilloso. Es que pues, lo primero que él hacía cuando investigaba a un personaje es medir primero el tamaño de su ambición. Porque eso a partir de ahí él planeaba la estafa. Si la ambición era mucha, pues él le ponía, si era poquita, pues le ponía otra estrategia. No, de verdad maravilloso. Yo lo disfruté enormemente. Me han llamado la atención sobre el tema de la picaresca, ¿no? Sí. Y bueno, es que este libro también es un paso en toda la obra este libro es muy distinto a todo lo que yo he hecho realmente, porque yo he escrito sobre la ciudad de Medellín, la cosa urbana, las bandas, la crimen, y mucha crónica roja he hecho yo aquí. Y entonces yo creo que pasé de la sicariesca a la picaresca. Sí, porque es distinto, esta es otra apuesta distinta, este es un libro más personal realmente. En el fondo ahí está la historia mía, pues, para decirlo pues en plata blanca. Sí. Solo que disfrazada con un estafador. O en el fondo yo lo que quería hacer era un estafador y no un escritor. O un escritor es una forma de estafador también. Claro, y qué bien lo logras. Yo no he leído la novela, pero reuniendo todos los comentarios que se han hecho y lo que nos han contado en este momento, pensaba que lo inverosímil de las propuestas de París Trejos fundamentan la verosimilitud de tu narración también. Es ese recurrir a la fantasía y a lo sobrenatural y hablando en términos toreros, lo que llaman el engaño en la corrida, la posibilidad de que eso llegue a buenos términos. Son seres absolutamente capacitados y admirables, como diría de pronto Sócrates, Platón en Hipias Menor,
Solo el más inteligente es capaz de ser el más artero también, solo los más capacitados podrían hacernos creer en realidad y tener la capacidad del actor de decirnos que de día es noche y de noche es día. Ese viaje a la ilusión que plantean los estafadores, ese viaje a la ilusión, porque es una verdadera conquista el lograr comprometerte con un sueño que se vuelve pedazos a las 2 cuadras, cuando te entregan un montón de billetes y te dicen que la lotería ganó y O te traen el paquete chileno. te entregan ese paquete y te das cuenta que la pepita de oro era una pepita de barro, ¿cierto? Entonces, me muero por leerlo porque siempre las crónicas tuyas y tu literatura han absorbido nuestra alma, nos has logrado ser un excelso ilusionista, un excelso estafador, porque como con el canto de las sirenas, porque es un canto de sirenas, porque un estafador es una sirena de las mismas que embolataron el camino de Ulises a Ítaca, sí. y por tal él quiso sucumbir a ese encanto, de pronto siendo astuto, como diría también el señor de hace tantos tiempo en algún momento, y lo habla en Hipias Menor, la astucia y lo artero un poco de Ulises, al amarrarse en las vergas del barco y no afrontar los peligros que le ocasionaban los cantos de las sirenas. Y París Trejos cumple esas funciones de sirena, de ilusionista de circo. Lo que le tocara, maestro. Claro, es un canto a la esperanza también, porque esa es la posibilidad grata y grande que tenemos todos cuando alguien nos muestra, como en el circo, como en la magia, como en tantas cosas que ya he señalado, la ilusión y ese horizonte extraño. Hay un libro, y hablando de un capítulo de un libro de un gran cronista también norteamericano que se llama Alan Hyde, El Chico Amarillo. Y es la historia también de un estafador gringo. ¿Ah, sí? Alan Hyde, lo publicó Bruguera en el mundo del delito, se llama el tomo completo, son 1000 relatos desde la pérdida del hijo de Limber pero hay algunos estafadores ahí excelsos también. Yo lo utilizaba personalmente en mis clases de teatro porque El Chico Amarillo, les decía yo a los alumnos cuando yo todavía enseñaba teatro, y les decía, yo creo que este es uno de los mejores textos para poder hacer teatro. ¿La estafa? Sí, la estafa, porque nosotros tenemos que estafar al espectador, en ese sentido tenemos que hacerlo creer un montón de cosas, ¿cierto? Que él crea con toda su alma que lo que está pasando es así, es de verdad. Por eso, y hablando de tus crónicas, para terminar, tus crónicas nos embobaron, nos embolataron, nos metieron en ese camino, porque recuerdo que me acuerdo del bebedor, ¿no? La crónica del bebedor. Ajá. Fue parte del primer País Paisa, de la primera versión de País Paisa. ¿Qué personaje ese, no? Maravilloso. Los personajes tuyos son absolutamente maravillosos. Nos has mostrado con esa forma picaresca, con esa forma de tratar a la gente, el mundo. Has magnificado una ciudad y una cultura y un país. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos por ese comentario. Me siento de... Claro. Dale. Por están pidiendo el micrófono. No, tan amable. Siguiendo pues lo que dice la filosofía, que el que la hace la paga. Al fin, ¿cómo muere el personaje, el autor, el estafador? ¿Cómo muere? Pero si se los cuento, se le pierde la gracia al libro. Ay, no, pero me muero por saber. No. Ya no lo compra. No, pues murió. A él le queda parte bien.
digamos que murió en su ley, ¿no? Murió en su ley. Y tampoco se puede contar un poquitico sobre su relación con las mujeres, tampoco. A ver, lo de las mujeres, ¿qué pasó con él? Pues es que el hombre, a él le gustaban las mujeres, entre más atravesadas más le gustaban. Las mujeres comunes y corrientes no le gustaban, eran las que tenían algún rayón. Igual a él, igualito a él. Entonces él tiene unas relaciones muy extrañas a lo largo de su vida con muchas mujeres. Pero a mí me conmueve es su experiencia con mujeres ya viejo, ya de 70 y pico de años, que llega a Río Sucio, después de estar en Estados Unidos un tiempo, llega y ya empieza a tener relaciones con mujeres, pero ya no sexuales, sino de amistad. Sí. Y entonces ya sus únicas amigas eran mujeres. Algunas podían ser sus hijas, otras sus nietas. Sí, sí. Sí. Entonces, esa relación con las mujeres como su tabla de salvación, esa es lo que a mí conclusión que yo saco. Las mujeres como tabla de salvación. Yo creo que esas son las mujeres también, ¿o no? Sí, sí, claro, desde el principio de los tiempos. Desde el principio de los tiempos. En la cabeza, ¿no? Lo golpean. Sí, sí. Ah, no, siempre, ¿no? Sí, sí. Es un personaje atípico, ¿no? Es un antihéroe también. Sí, antihéroe. Pero es muy típico. ¿Muy qué? Muy típico. Muy típico, sí. Yo le quise dar ese tono como de picaresca, como de cosa. No sé si ese tono le combinó al libro. Le quita un poco como de halo de trascendencia. Claro. Hay humor. Sí. Claro que sí. Muy bien.